Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy ha ocurrido algo inesperado en la granja. Mientras Tutieu trabajaba en silencio, Lin, su hermana mayor que nunca ha sentido simpatía por ella, apareció de repente. Con la mirada fría y palabras afiladas como cuchillos, Lin lanzó reproches que cortaron la tranquilidad del lugar. El ambiente hasta entonces sereno se volvió tenso en un instante. ¿Cómo responderá Tutieu ante tanta dureza? ¿Logrará mantener la calma o las emociones la dominarán? Y una vez que Lin se marche, ¿qué le deparará el futuro bajo la lluvia que empieza a caer sin piedad sobre la granja? Acompáñenme a descubrirlo, porque lo que sigue tras esta tormenta podría cambiarlo todo. No se lo pierdan, vamos a sumergirnos en la historia. A última hora de la tarde en el patio de la granja, Tutieu estaba lavando una canasta de berros dejando que el agua fresca resbalara entre sus manos. La luz del sol comenzaba a declinar tiñendo todo de un dorado cálido, mientras la brisa movía suavemente las hojas de los árboles cercanos. Era un momento de calma, un pequeño oasis de tranquilidad, después de un día largo de trabajo. De repente Lin apareció en el patio. Su presencia no trajo paz, sino tensión inmediata. Sus ojos fríos y penetrantes se clavaron en Tutieu con una intensidad que cortaba el aire. La voz de Lin resonó cargada de reproche y descontento. ¿Qué estabas pensando al pedirle a mamá que perdone a la señora Anguía? Toda la tristeza y el dolor que mamá ha sufrido. ¿Quieres que ella lo olvide? Con lo que hace solo la lastimas más. Cada palabra parecía pesar sobre el corazón de Tutieu, pero ella se mantuvo firme sin permitir que la ira de su hermana la intimidara. Con cuidado, Tutieu colocó la canasta de berros a un lado y levantó la mirada hacia Lin. Su voz, aunque suave, transmitía una determinación clara y serena. Solo quiero que todo sea un poco menos pesado. Que mamá no viva consumida por el rencor. Perdonar no significa olvidar, sino liberar el corazón, encontrar paz dentro de uno mismo. El contraste entre ellas era palpable. Lin, envuelta en un torbellino de emociones, parecía incapaz de comprender la idea de reconciliación. Tutieu, en cambio, irradiaba calma y comprensión con una fuerza que no necesitaba gritar para hacerse sentir. Cada gesto suyo, cada palabra estaba impregnada de un deseo profundo de armonía, de querer suavizar las heridas abiertas por el pasado. Lin soltó una risa sarcástica, y en sus ojos se reflejaba una chispa de cálculo y astucia. «Eres demasiado ingenua», dijo con una calma que parecía esconder filo bajo la voz. «Mamá confía en mí y no permitiré que la decepciones. No creas que en esta granja puedes hacer lo que te dé la gana». Cada palabra estaba cargada de desafío de autoridad impuesta, con una sonrisa fría que no buscaba diálogo, sino imponer límites. Sin más, Lin giró sobre sus talones y se marchó. Su figura se fue desvaneciendo poco a poco tras la puerta del patio, mientras los últimos rayos del sol iluminaban su silueta como un eco distante de tensión y control. Un poco más tarde, el cielo se oscureció y de repente comenzó a llover con fuerza. Uri regresaba desde la orilla del arroyo con la ropa empapada y el cabello goteando agua con cada paso. Cada pisada parecía más pesada que la anterior, como si el peso de la lluvia se sumara al de sus pensamientos, pero aún así, su mirada conservaba esa serenidad y gentileza que siempre lo caracterizaban. Al verlo acercarse Tutieu, corrió sin pensarlo la preocupación marcada en cada gesto. Sacó un paño limpio y un conjunto de ropa seca, deseando secar cada gota de lluvia que cubría a Uri. «Rápido, cámbiate antes de que te resfríes», exclamó con la voz cargada de cuidado y urgencia.
Su corazón latía con fuerza, porque aunque Uri parecía tranquilo, no podía evitar preocuparse por él. Uri sonrió con esa calma que parecía contener la tormenta misma. Su voz, rasposa por la lluvia y el esfuerzo, respondió con un dejo de humor. «No pasa nada. Solo me mojé un poco». Pero incluso en su intento de restarle importancia, había algo en su mirada que transmitía gratitud y un afecto silencioso, como si cada gota de lluvia fuera un recuerdo compartido, una conexión profunda que no necesitaba palabras. Tu Tieu no podía quedarse tranquila. Con el ceño ligeramente fruncido y la preocupación marcada en sus ojos, se apresuró a encender el fuego en la pequeña cocina. El humo comenzó a elevarse suavemente, llenando el aire con su aroma cálido y ahumado, disipando poco a poco el frío que había quedado en el porche después de la lluvia. Cada chispa que saltaba de la leña parecía traer consigo un pequeño refugio de calma, un espacio donde la tormenta exterior perdía fuerza frente a la calidez de la cocina. En pocos minutos, un tazón humeante de fideos recién preparados descansaba frente a Uri. El vapor ascendía en delicadas columnas, envolviendo el ambiente en un manto de aromas simples pero reconfortantes. Uri tomó la primera cucharada y su rostro se iluminó con una sonrisa suave casi involuntaria. «Está delicioso. Me reconforta por dentro», murmuró, dejando que cada bocado le recordara la seguridad y el cuidado de aquel hogar. Tu Tieu permaneció frente a él, observando con atención cada gesto, cada pequeño movimiento. Sus ojos reflejaban una tranquilidad inesperada, un instante de paz que raramente se permitía sentir. La cocina, aunque modesta y sencilla, se transformaba en un pequeño santuario, donde la preocupación y la tensión del día anterior quedaban suspendidas en el aire junto con el aroma de los fideos. El sonido de la lluvia continuaba golpeando suavemente el techo, mezclándose con el crujir ocasional del fuego y el suave murmullo de los fideos al ser removidos. Era un concierto de cotidianeidad sencillo y a la vez profundo, que parecía detener el tiempo por unos momentos. Cada respiración llevaba consigo el calor de la comida y el cuidado mutuo, recordando que incluso en medio de días grises y tormentas repentinas, los gestos más simples podían iluminar el alma. En ese pequeño refugio, Tu Tieu y Uri compartían algo más que un simple alimento. Compartían un instante de humanidad, de ternura silenciosa, de conexión que no necesitaba palabras. La lluvia afuera se volvía un fondo poético, un telón que hacía que el calor y la simplicidad de la cocina resaltaran aún más, transformando un momento cotidiano en un recuerdo imborrable. A la mañana siguiente el cielo se abría limpio y despejado, como si la tormenta de días anteriores hubiera decidido darles un respiro. Uri regresó del río con las trampas llenas de anguilas gordas y brillantes, todavía húmedas por el agua del arroyo, que seguía corriendo con fuerza tras la lluvia. Con manos cuidadosas las lavó bajo el chorro claro de agua, asegurándose de quitar cualquier rastro de barro y hojas. Luego las sazonó con sal, unas varitas de hierba de limón y un toque de pimienta silvestre, un aroma que inmediatamente evocaba la esencia de la naturaleza que los rodeaba. Mientras tanto, Tu Tieu encendía el fuego con dedicación, colocando la parrilla sobre las brasas incandescentes que chispeaban suavemente. Cada chispa parecía bailar en el aire, mezclándose con los primeros rayos de sol, que se filtraban entre las hojas de los árboles, creando un juego de luces cálido y acogedor.
Pronto el aroma de las anguilas asándose llenó el pequeño patio entrelazándose con el humo, que se elevaba lentamente formando columnas que se disolvían en el cielo azul. La risa suave de ambos se mezclaba con el crepitar del fuego, y por un instante todo parecía detenerse. El mundo exterior con sus problemas y dificultades quedaba momentáneamente olvidado. En esa pequeña parcela de tierra y calor, Uri y Tutieu compartían más que comida, compartían un instante de calma que parecía protegerlos del caos que aún latía más allá de su hogar. Cada movimiento, desde voltear cuidadosamente las anguilas hasta ajustar la posición de la parrilla, estaba cargado de cuidado y complicidad, un lenguaje silencioso que hablaba de confianza y compañía. En ese instante, Tutieu y Uri no necesitaban palabras para entenderse. Sus ojos brillaban con la satisfacción de lo simple, con el reconocimiento de que aunque el mundo siguiera lanzando desafíos, aún podían encontrar un pequeño cielo de serenidad donde sus corazones se calentaban y sus almas se sentían seguras. Aquella mañana de sol y humo de risas suaves y aroma a comida se convirtió en un recuerdo que prometía permanecer, un recordatorio de que incluso en medio de la tormenta, siempre es posible hallar un rincón donde la vida se siente cálida y completa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Chiều muộn, sân trang trại tĩnh lặng, Từ Tiêu đang cặm cụi rửa sổ rau muống thì Linh bất ngờ bước vào. Ánh mắt Linh sắc lạnh, giọng đầy trách móc. Em nghĩ gì mà dám xin mẹ tha thứ cho bà Nghĩa? Bao nhiêu đau khổ mẹ từng chịu, em lại muốn mẹ quên đi sao? Từ Tiêu đặt rổ rau xuống, bình tĩnh ngẩng đầu. Em chỉ mong mẹ không sống trong hận thù nữa. Tha thứ không phải để quên, mà để lòng thanh thản. Linh khẽ cười khẩy, ánh mắt toan tính. Em ngây thơ quá, mẹ tin chị và chị sẽ không để em làm mẹ thất vọng. Đừng tưởng ở trong trang trại này em muốn làm gì thì làm. Nói xong, Linh quay người bỏ đi. Bóng dáng dần khuất xa ngoài cổng. Tử Tiêu ngồi trước hiên, lòng nặng trĩu. Tối đến, bất chợt đổ mưa. Uri bước về, quần áo ướt sũng. Dù mệt mỏi, anh vẫn rũ nụ cười. Thấy vậy, Tử Tiêu hốt hoảng chạy ra, đưa khăn, giục anh mau thay đồ kẻo cảm lạnh. Uri chỉ cười xòa, rồi nói không sao đâu, chỉ là dính một chút mưa thôi. Tử Tiêu vẫn không yên tâm. Sau đó cô đi nấu mì để cả hai ăn. Cả hai ngồi đối diện nhau trong tiếng mưa rơi ngoài hiên. Căn bếp nhỏ dần tràn ngập hơi ấm bình yên. Sáng hôm sau, Uri mang về những con lươn béo tốt từ bẫy hôm qua. Anh rửa sạch với ướp muối, xả, rồi Tử Tiêu nhóm bếp và đặt nghỉ nướng. Khoảnh khắc ấy, cả hai vẫn tìm thấy trong mình một khoảng bình ở trời bình yên nhỏ bé, đủ để sưởi ấm trái tim.